Eh, el abrazo para el profe, saludos cordiales para todas y todos ustedes. Como siempre, estamos listos ya para arrancar con el comentario. Son las 7:09 de la mañana. Gracias a todos quienes reportan sintonía a esta hora. De arranque, les invito a que participen respondiendo la pregunta planteada hoy en nuestras transmisiones, ¿no? Recuerda que en FM estamos en 95.3 y en nuestros portales digitales o canales digitales, YouTube, Facebook, Twitter, estamos como Radio Pichincha Multimedia y ustedes nos pueden encontrar. Yo transmito también a través de mi cuenta de TikTok personal, quienes se acomodan por esa vía. Un saludo cordial también. La pregunta planteada para hoy es: las autoridades electorales, CNE en este caso, deberían sancionar a los movimientos y partidos políticos que no reportan sus gastos de campaña, que además tienen que hacerlo por obligación cada 15 días, ¿sí o no? ¿Tienen las autoridades electorales que sancionar a los movimientos y partidos políticos que no reportan sus gastos de campaña, sí o no? En teoría sí deberían sancionarles, ¿no? Pero otra cosa es lo que pasa en la realidad de este país. Bueno, respondan, participen, para nosotros siempre su opinión será importante, conocer, saber qué es lo que opinan, sus criterios, etcétera. Y gracias también, por supuesto, a todos quienes están reportando sintonía a esta hora. Alejandro Mayorga, le mandamos un fuerte abrazo y saludos hasta la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias por ese saludo y por ese reporte de sintonía desde el puerto principal. Tenía un mensaje desde Chone que se me ha perdido, se me ha extraviado. Ah, qué lástima. Pero bueno, a las personas que nos escriben desde Chone, en Manabí, un fuerte abrazo también. Eduardo Canchingre desde Carapungo nos envía saludos, lo propio. Wagner Mejía desde Zamora. Beatriz Astudillo desde Ibarra. Muchas gracias y saludos también. Edgar Guzmán desde Ambato. Cristina Proaño también nos envía saludos. No sé desde dónde, Cristina, pero le mandamos un fuerte abrazo. Para Fernando, que nos escribe desde España también. Para Rosy Ramón desde Machala. Ronald Hernández desde Sucúa, en la Amazonía. Desde Morona, Santiago, que siempre les digo que es una provincia muy muy bonita. Si no la han conocido todavía, se pierden de un lugar fantástico. Mari Castillo desde Macas, saludos también. Fuerte abrazo para Luis Coyahuaso, que nos escribe desde Londres. Para Toti Paredes desde Baños, saludos. Muy gentiles a todos. Estamos ya con los 1000 likes que arrancamos siempre el comentario, muy amables. Muchas gracias por esa enorme generosidad que tienen ustedes para este espacio y para este medio de comunicación, como todos los días, ¿no? Muy gentiles. Voy a conectar de inmediato el arranque del comentario a propósito de lo que mencionaba el profe en su editorial. Porque sí que hay novedades, ¿no? Ayer, mientras estábamos desarrollando el comentario, les comentábamos a ustedes también, les informábamos, más que comentarles, les informábamos de cuál había sido una de las últimas decisiones en materia migratoria por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Que anunciaba esta decisión de revocar la extensión del alivio migratorio a más o menos 600,000 venezolanos. Ese alivio migratorio había sido otorgado por su antecesor, Joe Biden, a no solo ciudadanos venezolanos, sino también ciudadanos caribeños que se encontraban en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora Donald Trump ha decidido revocar justamente esa medida. Hemos parado eso. Hoy firmamos una orden ejecutiva en el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, por medio de la cual el gobierno de Trump resolvió: no vamos a seguir con lo que hizo para atarnos las manos, explicó la funcionaria, en referencia a la medida de su predecesor, Alejandro Mayorkas. Suponía que iban a poder quedarse en Estados Unidos y violar nuestras leyes durante otros 18 meses, lo cual de paso termina de alguna forma criminalizando a la migración, ¿no? Tratando a todos, absolutamente todos los ciudadanos migrantes, como que si fueran delincuentes.
La medida del nuevo gobierno anula la extensión por 18 meses del Estatuto de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, decidida el pasado 10 de enero para más de 600,000 venezolanos, lo que significa que pasan a ser susceptibles de deportación. El TPS es una ayuda que se otorga a ciudadanos de un determinado país que han emigrado a los Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado para que puedan vivir y trabajar allí hasta la fecha en que el gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura a su país. La medida es un golpe para cientos de miles de migrantes venezolanos que creían que no solo estaban protegidos de la deportación, sino que también les proporcionarían permisos de trabajo al menos hasta octubre del 2026. Eso fue noticia ayer, pero este anuncio del gobierno de Trump y de los Estados Unidos generó repercusiones, reacciones también, y trajo más cola este tema de la política migratoria de los Estados Unidos que está adoptando ahora con el gobierno republicano de Trump, porque hay otros anuncios y hay otras medidas que también han resultado bastante extremas, que vulnerarían, con el solo anuncio, vulnerarían ya los derechos humanos de cientos de miles de migrantes, entre los cuales, por supuesto, no solo están venezolanos, sino también están ecuatorianos, colombianos, salvadoreños, hondureños, mexicanos y de muchas otras nacionalidades, ¿no? Están compatriotas nuestros, como les acababa de hacer mención. Y a propósito de las cosas que mencionaba el profe en su editorial, una de las reacciones a este anuncio de deportar a 600,000 venezolanos es justamente la del ciudadano venezolano Edmundo González, que estuvo de paso por acá por Ecuador reuniéndose con el presidente Noboa en un acto que forma parte de la estrategia de campaña del señor Noboa, ¿no? Que es seguir utilizando lo que ha hecho la derecha en este país durante los últimos años, que es seguir utilizando todo lo relacionado con Venezuela y Maduro como parte de el relato de campaña política en nuestro país. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta o la reacción de Edmundo González? Y que creo que sí nos debería generar inquietud o preocupación a los ecuatorianos por los efectos que esto pueda generar, más no para que se incremente o se aumente o para que se caldeen los ánimos de todos esos sentimientos negativos que puede generar la migración y que ha generado la migración de ciudadanos y de hermanos venezolanos hacia países como el nuestro, que es el tema de la xenofobia, el tema de la porofobia, del racismo en algunos casos o del clasismo en otros. Pero son sentimientos súper negativos, ¿no? Y esto bien podría generar un efecto también negativo porque el anuncio gira en torno a cuál podría ser el destino de esos 600,000 ciudadanos venezolanos que podrían ser deportados por los Estados Unidos. Y Edmundo González, según información que recoge el Washington Post y que ha sido también publicada por otros medios de la región, Edmundo González, a quien algunos gobiernos, como el gobierno de Noboa o como el régimen del propio Trump, le reconocen como el presidente de Venezuela, ¿no? Presidente electo de Venezuela, aunque él no se ha posesionado, no ha tomado posesión del cargo, no está sentado en el solio presidencial, en el Palacio de Miraflores, ni mucho menos, ¿no? Está ahora mismo, es un ciudadano que está viajando por la región, haciendo una gira más política que otra cosa. Entiendo que ya ha tenido una comunicación, por lo que dice la nota del Washington Post, con el gobierno de Trump. Y Edmundo González le ha pedido al presidente de los Estados Unidos no llegar a ningún acuerdo de deportación con Nicolás Maduro, que en la práctica es el que está sentado en el Palacio de Miraflores como presidente de Venezuela. ¿Qué más dicen los reportes de prensa sobre este tema? Edmundo González, reconocido por Estados Unidos como presidente electo de Venezuela, está advirtiendo a la administración Trump con llevar a cabo un acuerdo de deportación con el presidente autoritario del país, Nicolás Maduro. Negociar directamente con Maduro le permitiría al autócrata utilizar a los venezolanos que regresan para su beneficio político, dijo González. Él también está pensando en los migrantes más desde el punto de vista
político que desde el punto de vista humano o humanitario, ¿no? Es, digamos, un uso estrictamente político, basado en intereses políticos, en las conveniencias que podría tener esto o para el gobierno de Maduro o para la oposición al gobierno de Maduro. Esa es la clave con la que lee Edmundo González y seguramente todos quienes están a su alrededor, sus asesores, la señora María Corina Machado, quienes ven así este asunto de la posible deportación de estos 600,000, los consideran que podrían ser útiles para Maduro. Entonces, como podrían ser útiles para Maduro, no los manden a Venezuela, ¿no? En cambio, él, González y su equipo han instado a los funcionarios estadounidenses a enviar a los deportados venezolanos a un tercer país. Ese tercer país podría ser México, podría ser El Salvador, o podría ser también Ecuador, con quien ahora Edmundo González tiene una muy buena relación. Estuvo hace 2 días acá en Quito, ¿no? El líder opositor exiliado que habló con The Washington Post durante su segunda visita a Washington este mes enfatizó que no quiere interferir en asuntos internos sensibles y delicados en Estados Unidos, en los que la migración se ha convertido en una prioridad clave para la nueva administración Trump. Pero González dijo que ve una oportunidad para un resultado mutuamente beneficioso. A Estados Unidos le conviene seguir una estrategia que ayude a garantizar que Nicolás Maduro ya no esté en el poder, dijo González a Washington Post. Una vez que eso suceda, cientos de venezolanos regresarán a nuestro país. Trump ha amenazado con una deportación masiva de migrantes, pero repatriar a los ciudadanos venezolanos que han huido en masa en medio de la crisis económica, política y humanitaria del régimen venezolano, requeriría la cooperación de Maduro, quien se ha negado a recibirlos de regreso, en momentos en que algunos gobiernos latinoamericanos plantean dudas sobre el trato que reciben los deportados. El gobierno de Trump enfrenta opciones limitadas para terceros países que podrían recibir a deportados venezolanos. Entonces, la propuesta del señor González, que es, como les decía hace un momento, reconocido como presidente electo de Venezuela por gobiernos como el del señor Noboa o como el del propio Trump, lo que le están diciendo a Trump es: no negocies la deportación de mis ciudadanos, de mis conciudadanos venezolanos, con el presidente Maduro, para que regresen estos ciudadanos a su país, a sus casas, con sus familias, sino mándalos a un tercer país. Entonces, pónganse ustedes por un segundo en los zapatos de estos 600,000 venezolanos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos les diga: ¿saben qué, panitas? No van a regresar a su país. Les vamos a mandar a Guayaquil, Ecuador. O les vamos a mandar a, qué sé yo, a Bogotá, Colombia. O les vamos a mandar a cualquier otra ciudad de Latinoamérica. O a cualquier otro país de la región. Pero a su casa no se regresan. ¿Por qué? Porque así lo hemos decidido nosotros con Edmundo González. ¿Habrá pensado el señor González en todo el drama que implica, todo el trauma que significa para un migrante? Primero, el haber llegado hasta los Estados Unidos, todas las peripecias, las aventuras, los riesgos que atraviesa un migrante hasta llegar a los Estados Unidos, todos los costos. Tampoco es que es muy fácil o muy barato llegar hasta los Estados Unidos por la vía que sea, ¿no? Es carísimo. Pero más allá del valor y el costo económico, muchos de esos migrantes se quedan endeudados, por cierto, y ese tema de las deudas acá es tratado también con un nivel de insensibilidad tremendo, ¿no? De gente que dice: ¿pero por qué no ponen un negocio? Como que si fuera muy fácil, además, ¿no? Sabiendo que en este país más del 50% de los emprendimientos terminan fracasando, y esa es la verdad. La gente no solo está huyendo de la crisis económica en Ecuador, está huyendo también de la crisis de inseguridad. Por eso es que muchas personas corren el riesgo de cruzar el Darién con sus hijos, muchos de ellos menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Y claro, en ese trayecto, en ese periplo, muchos de ellos también pierden la vida. Entonces es muy fácil, desde la burbuja en la que uno vive, cuestionar al migrante. ¿Por qué toma la decisión de irse? ¿Por qué se endeuda? ¿Por qué no pone un negocio en vez de irse a los Estados Unidos? Insisto, como que si fuera muy fácil. O sea, cuando tienes toda la plata del mundo y cuando eres
probablemente heredero de la fortuna más grande del país, tú te pones un negocio de organización de conciertos y si fracasas, no importa. Cierras ese RUG y abres otro. Y te pones otra empresa, qué sé yo, de, no sé, venta de banano o lo que sea. O una disquera, o te pones una discoteca o lo que sea, pero tienes toda la plata para seguir fracasando en los negocios, da igual. Cuando tienes esa posibilidad, pero cuando eres una persona de estrato social medio o bajo, no estás pues en capacidad de arriesgar tus ahorros o endeudarte para montar un negocio. Porque como les digo, más de la mitad de los emprendimientos en este país terminan fracasando. Entonces, ¿será que este señor Edmundo González se habrá detenido 5 minutos antes de pensar en clave política, en decir, caray, es que si estos 600,000 regresan son más votos para Maduro? O si estos 600,000 fuera del país me van a servir para seguir haciendo concentraciones como la de la Plaza Grande en Quito. ¿Se habrá sentado a pensar, él y su equipo, en que se trata de seres humanos? De personas que ahora mismo son seres errantes que van o que irían por el mundo buscando un lugar al cual pertenecer, porque por las razones que sean, también por la crisis económica, la crisis política, lo que sea, se han visto obligados a salir de Venezuela. Y cuando nosotros hablamos de los migrantes de Venezuela, parecería que hablamos además desde una condición de absoluto privilegio, de que este país es un sueño, ¿no? De que Ecuador es un país que es una maravilla, que es súper seguro, en el cual la dolarización que ha provocado un milagro increíble durante estos años genera mucho trabajo, mucha inversión, y no hay tal. O sea, la dolarización por sí sola tampoco es que genera milagros, ¿no? Porque hemos tenido gobiernos que han puesto en riesgo la dolarización y el ejemplo lo tenemos ahora mismo. En los últimos gobiernos, en los cuales los dólares, en lugar de quedarse en nuestro país o de atraer inversión a este país, lo que ha hecho es promover que los dólares se vayan. Y no que se vayan por decenas, ¿no? Sino por miles los dólares. A destinos como los paraísos fiscales, que es donde, por ejemplo, el señor Guillermo Lasso tiene buena parte de su fortuna. O la propia familia del presidente Noboa. Aunque eso esté prohibido en nuestra legislación, pero acá como no hay autoridad que sancione, les da igual. Entonces, este señor González le plantea esta idea realmente descabellada a Trump. Le dice, mándalos a otro país, a mis conciudadanos. Truncando el famoso sueño americano, que ya no es un sueño, sino más bien se está convirtiendo en una suerte de pesadilla. Y les insisto, ese tercer país al que podrían ser deportados de esos 600,000 venezolanos, bien podría ser el Ecuador. Ahora que estamos de brazos abiertos con los hermanos venezolanos y que las relaciones son extraordinarias entre el presidente Noboa y Edmundo González, pues bueno, que vengan acá los hermanos venezolanos, ¿no? Pero que les ofrezcan además trato igualitario, opciones laborales, seguridad social, para ver si es que la cosa pinta tan bien. No es tan fácil esto como salir y decir cualquier cosa como la que ha manifestado este señor González en las últimas horas, y sobre las cuales, por supuesto, tampoco es que hay una reacción por parte de la Cancillería de Ecuador, ¿no? Que también ha tardado y mucho en responder a la repatriación de compatriotas. Y cierro con esto el tema del asunto porque Trump ayer hizo un anuncio que es súper preocupante. Habló sobre un centro de detención en Guantánamo, Cuba, en donde dijo, quiero que me habiliten 30,000 camas para migrantes. Cuba ha calificado este anuncio de Trump como un acto de brutalidad. La BBC
recoge esta información y dice: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para habilitar en la base naval de Guantánamo un centro de detención para inmigrantes considerados delincuentes de alta prioridad. Trump anunció que el nuevo espacio servirá para detener a hasta 30,000 inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos que supuestamente planteen una amenaza a la sociedad. El mandatario rubricó la orden ejecutiva tras un acto en la Casa Blanca en el que firmó su primera legislación como presidente, la ley Laken-Riley, que facilitará el arresto y deportación de extranjeros indocumentados acusados de delitos menores. La base de Guantánamo, territorio cubano en arrendamiento perpetuo a Estados Unidos desde 1903, es conocida por haber albergado a migrantes de la crisis de los balseros en la década de los 90 y a detenidos de la cruzada antiterrorista del país norteamericano a inicios del siglo XXI, que es donde ocurrieron todos estos actos de violación a los derechos humanos que fueron denunciados por Wikileaks y por Julian Assange, que después terminó provocando la persecución a nivel mundial en contra de el fundador de Wikileaks y quien fue perseguido justamente por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos que se cometían entre otros lugares, ¿no? Como los mismos lugares de las invasiones estadounidenses a través de sus tropas o sus ejércitos en la cárcel de Guantánamo. Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses, afirmó Trump. El ánimo entonces es el de, pregunto, criminalizar a la migración. Tenemos los testimonios de los ciudadanos ecuatorianos, Meli. Quieren criminalizar a la migración. Por eso es que han mandado a ciudadanos brasileños, salvadoreños y de otras nacionalidades, incluidos los colombianos, que fue lo que le obligó al presidente Gustavo Petro a tomar acciones y parar esa deportación y decirle a mis ciudadanos, a mis conciudadanos, me los devuelves, pero me los devuelves en condiciones dignas, ¿no? Estos testimonios fueron recogidos por el canal de televisión Teleamazonas al regreso de ciudadanos ecuatorianos que fueron deportados por el gobierno de los Estados Unidos. A mí me pegaron, y a la vez cuando me pegaron, nos pusieron las esposas, me pusieron una aquí, una en la pata, y ya cuando me subí al avión, que iba a entrar a Donald Trump ya, y bueno, cuando nos entregamos normal para no perjudicarnos a nosotros, pues, ¿no? La desesperación del ver que estábamos aplicando por medio de la cita. Durante 8 meses nunca nos probaron la cita y cuando ya dijeron que Donald Trump se iba a posesionar, iba a eliminar la cita, nos desesperamos al ver que no tenemos familia, no teníamos un buen trabajo en México. Estamos con una deuda, yo en lo personal debo $15,000 y lo único que regreso son con $4. $15,000 fue para tu viaje. Sí. Porque a mí me tuvieron secuestro, yo fui víctima de secuestro en Puebla y a mí para soltarme me pidieron $7,000. Y mi mamá tuvo que poner en prenda las escrituras de la casa. Si me dan la oportunidad para irme vuelta, me voy a pie porque no me voy a quedarme aquí. Nos capturó migración y estábamos en los albergues de Texas. Desde que a las 7 de la mañana nos esposaron pies, manos, una cadena en la cintura y nos tuvieron ahí, nos subieron al avión y llegamos hasta ahora aquí en Guayaquil. Y unos minutos antes de llegar nos sacaron las esposas de los pies. Entonces voy a retornar mi vida, mi trabajo y ya, sería todo. ¿Volverás? No, experiencias que no me gustaron. En el momento de viajar nos trasladaban esposados y eso terrible fue. ¿En serio, ya están esposados? Sí, a las chicas, o sea, a las mujeres, entonces eso fue terrible. A salir adelante de otra manera. Esos son testimonios de ciudadanos ecuatorianos que ya han sido deportados y que según el gobierno nacional, por palabras y declaraciones de la canciller, está obligado a respetar las decisiones de los Estados Unidos, porque son las políticas migratorias soberanas además que adopta los Estados Unidos. Y a propósito de un comentario que mandaba alguien en la transmisión del TikTok, ilegales son ilegales, sí, pero un ciudadano ilegal, en condición ilegal de indocumentado en un país, no es un delincuente. No puede ser considerado un terrorista.
y pretender que el régimen de Trump les dé el trato que les da a, por ejemplo, integrantes de Al Qaeda, que eran los que eran llevados a la cárcel de Guantánamo, a migrantes. Y tampoco es digno el trato que ustedes acaban de relatar, estos testimonios que, insisto, fueron recogidos por el canal de televisión Teleamazonas al arribo de uno de los vuelos que está llegando desde los Estados Unidos con migrantes, ¿no?, ecuatorianos. Según la Cancillería, la cifra de ciudadanos ecuatorianos retornados en vuelos de deportación desde los Estados Unidos en el 2003 fue de 18.449 compatriotas y en el 2024 fue de 13.589 personas. Los vuelos de deportación enviados por el gobierno de los Estados Unidos se han realizado desde el año 2005 con un incremento en su frecuencia durante los últimos años, alcanzando 2 o 3 vuelos semanales que arriban a la ciudad de Guayaquil. Adicionalmente, dice este comunicado de Cancillería, en horas de la tarde arribó desde los Estados Unidos de ayer uno de los vuelos de deportación que regularmente llega cada semana a Guayaquil con compatriotas ecuatorianos, que en esta ocasión fue de 122 ciudadanos. El tema es que no pueden ser devueltos de la manera en la que relatan ellos que han sido tratados, pues. Que les traten como delincuentes, que vayan encadenados o que vayan esposados. Y sobre esto el presidente, por cierto, que ya está ejerciendo las funciones de presidente, no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento, pero sí lo que ha pasado es que se ha referido a través de su cuenta de Twitter, el señor Noboa, a la situación política que está atravesando el país con respecto de la elección, ¿no? Entiendo que en este momento no hay en rigor o en vigencia un permiso, ¿no? No es que ha pedido permiso, no es que está ahora mismo en eventos propios de campaña, o sea, saca el permiso para hacer campaña creo que los fines de semana el señor Noboa, ¿no? Pero ayer publicó un tuit, no ha dicho nada sobre los temas migratorios en sus redes sociales ni en declaraciones el señor Noboa, y ayer publica un tuit Noboa: estamos a punto de enterrar para siempre a las mafias, a quienes nos han robado los sueños y han frenado el progreso del país. El Ecuador de Muentes, Glass y Carrera ya quedó atrás. El viejo sistema de privilegios para unos pocos y miseria para muchos se acabó. Hoy pronto tendremos la oportunidad de cambiar el destino de nuestras futuras generaciones, construyendo un país más justo, con dignidad, seguridad y progreso. En 11 días, la voluntad del pueblo, tu voluntad, será sentir y tendrás un presidente luchador que no retrocede ante nada y una asamblea distinta que trabaja por el bienestar del pueblo. Postdata, dice en su Twitter, las cifras lo confirman. Varias mediciones, las independientes, no las de contratistas del Estado resentidos ni de banqueros que se oponen a este gobierno, nos colocan a la cabeza en la intención del voto y pone las capturas de las encuestas, ¿no? Que ustedes ya saben perfectamente bien cuál es el relato que han tratado de imponer o de implantar en los últimos días, sobre todo en los medios de comunicación que se han convertido en una suerte de altoparlante o de eco de todas las tesis y de todos los relatos y las narrativas y discursos oficiales. Esto lo hace el presidente de la República en funciones, no el candidato. Ayer me escribía una amiga que además es abogada y que indignada me decía, pero es que esto hay que denunciar. Y yo, muy consciente de la situación por la que atraviesa este país, le respondía con una mezcla de conformismo, de escepticismo y de una pequeña dosis de indignación, porque creo que ya no alcanza con nada de eso, como diciéndole denunciar para qué. Después de lo sucedido ayer, cuando un tribunal de garantías falla en contra de Verónica Abad y a favor del presidente, y estamos todavía a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso de la vicepresidenta, sobre el caso de la licencia del presidente para hacer campaña. Cuando vemos que a vista y paciencia de todo el mundo el señor Noboa utiliza toda la estructura del Estado, los recursos públicos del propio Palacio de Carondelet, la Plaza Grande para sus mitines, para su campaña política, y el CNE no hace nada.
y el TSE no hace nada, y la Corte Constitucional no hace nada, y todas las instancias que deberían estar para controlar que esto no suceda, la Contraloría no hace nada. ¿De qué sirve denunciar? Este tuit es prácticamente una raya más al tigre. En un país en el que casi que se ha normalizado que estas prácticas, malas prácticas, que el pasarse por las gacetas la Constitución, el pasarse por las gacetas la ley, el creerte que porque eres el más bacán, el bacán de la clase, puedes hacer lo que te da la gana, está bien. A eso hemos llegado. Ayer me reía porque veía un spot de los candidatos a la asamblea de ADN, que entre otras cosas, por ejemplo, en estas malas prácticas de lo que es hoy la política en este país, normalizaron el tema de los camisetazos. Busquen ese spot, debe estar en alguna red social, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en cualquiera de esas debe estar, búsquenlo. En donde aparecen dos cuadros, un hombre y una mujer, que en su momento eran de esos que le tendían alfombras y le barrían la alfombra, le aspiraban la alfombra, le planchaban la alfombra a Nevodia Correa, y que ahora cuando voltean a ver Revolución Ciudadana les apesta, cuando voltean a ver socialcristianismo les apesta, pero durante años lucraron de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Entonces en ese spot lo que te están diciendo es que pegarte camisetazos está bien. Esa gente tiene más camisetas que Loco Abreu en su closet. Pero camisetas políticas. Y eso probablemente es de las cosas más indignas que hay en una actividad que debería ser súper noble como es la política. En donde no deberías defender la camiseta de un partido, sino tus principios o tu ideología. Pero está clarísimo que eso a ellos no les importa. Entonces, normalizan el camisetazo. Las listas de ADN están repletas de camiseteros, que ahora te dicen que cambiarte de camiseta y sumarte a la camioneta del más bacán, del que viola la Constitución, del que no reconoce a su vicepresidenta, es lo correcto. Entonces la pregunta es, denuncias y ¿qué va a pasar? Va a pasarte lo mismo que a Verónica Abad, que te vas a encontrar con un tribunal de justicia, que seguramente ve las encuestas que postea Noboa, y se orina en los pantalones diciendo, hijo, es que si fallamos en contra, vamos a fallar en contra del que podría ser presidente los próximos 4 años. Y se mueren del miedo. Se mueren del miedo de aplicar la ley. Porque la ley está sujeta además al poder de turno en este país. Y hoy, de verdad se los digo, veo con una absoluta indignación y puede ser también como lamentación el hecho de que tengamos un país que ha normalizado eso, que ha normalizado el tener un gobierno que lejos de cumplir con la ley, lo que hace es promover que se viole la ley. Y ya que al presidente le encanta hablar de cifras, yo quisiera que nos hable de estas cifras que ubican a enero como del 2025 como el mes de arranque de año más violento de la historia. Con los últimos acontecimientos de las últimas horas, ¿no? 4 asesinatos en Portoviejo, 2 en Montecristi. Debemos estar ya bordeando, ataque armado en el Guasmo, deja 3 muertos y 6 heridos. Esto en las últimas horas. Y todavía nos queda 31 de enero, que es mañana. Todavía no se acaba el primer mes del año, ¿eh? Entonces debemos estar ya bordeando los 700 asesinatos en lo que va de este mes. Y esas cifras son las que debería tomar en cuenta el presidente y de las que nos debería hablar, porque él está en funciones, sigue siendo el presidente, no solo es candidato. Debería hablarnos sobre ese incremento de la pobreza, que hoy está bordeando las mismas cifras que en época de la pandemia, que uno creía que era lo peor que nos podía pasar, o las cifras del desempleo que se han disparado. Esas son las cifras de las que uno quisiera que nos hable Noboa en su condición de presidente, y no de las encuestas.
Ya veremos después. Yo por eso me niego a hacer aquí de adivino o darle más crédito a una encuesta o a otra. Eso se los dejo a otros, que hablen otros, que le tienen fe ciega a una encuesta a otra, cuando ya les he dicho yo cuál es mi criterio con respecto de lo que significa una encuesta, un estudio de opinión. Porque mi responsabilidad es con ustedes, con decirles la verdad, o tratar de decirles la verdad permanentemente siempre. Pero esas cifras, las del desempleo, las de la inseguridad, las de la pobreza, son las que a mí me interesaría, de las que hable permanentemente el presidente Noboa. Como presidente, porque entiendo que el tuit que publica, lo publica como presidente. Y vamos a ver si es que más adelante a alguien se le ocurre plantear una denuncia por esta participación activa en política del candidato que está sentado en Carondelet y que hace 2 días utilizó nuevamente el Palacio de Carondelet para un acto proselitista.